Hola, hola. Estamos a un minuto de empezar. Quiero aprovechar el tiempo para empezar a transmitir en vivo en Facebook a través de la página Yo Soy Médico 17. Por lo tanto, venme diciendo los participantes aquí de Zoom, ¿desde dónde nos ven? ¿Desde dónde nos están viendo? Desde Guerrero, desde Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Escríbanos si los pongo aquí. Hermosillo, Sonora, Carlos Flete, saludos. Hasta Hermosillo, Sonora, arriba del norte, ¿cómo no? De hecho, nuestra gran invitada es de esos lares, desde Hermosillo, Sonora. Bien, dando ya las 8 en punto horario del centro de México, ya ando aquí confundiendo términos. Vamos arrancando este gran programa, La Voz del Residente, hoy lunes en anestesiología, con un tema, una gran doctora que tengo el placer de presentarla, la doctora Ana Patricia Hernández Pérez, egresada de la Universidad Autónoma de Baja California como médico general. Actualmente es residente de anestesiología de tercer grado en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Hermosillo, Sonora. Ahí es donde se desenvuelve. Un saludo a la gente de Baja California, de Hermosillo, Sonora. Aquí también nos están poniendo que nos ven de distintas ciudades, también a lo largo y ancho de Latinoamérica. Bueno, el tema de hoy es la actualización en el manejo del choque hipovolémico hemorrágico. Todo esto presentado por la doctora Ana Patricia. Nuestra gran mentora de la tarde-noche de hoy es la doctora Bernadette Casillas, nuestra doctora mentora consentida. Pero antes de arrancar, les quiero invitar a que nos sigan en Facebook, La Voz del Residente, Instagram, La Voz del Residente, y todo lo que se grabe en esta sesión se subirá a YouTube, Medical Legal Center, así los encuentras, te suscribes y todos los lunes encontrarás contenido de valor, contenido enriquecedor sobre anestesiología. Entonces, suscríbanse, también estamos en Telegram, pondré el link de Telegram para que se sumen a esta comunidad. No tengan miedo, también los invito a los residentes que nos están viendo a exponer su tema hoy. Ana Patricia, la doctora Ana Patricia, expondrá su tema, pero también ustedes mándenos un correo a atención.mlc@gmail.com para que puedan solicitar y exponer aquí sus diferentes temas. También, aprovechando que estoy pasando el correo electrónico, si usted que me está viendo es jefe de residentes y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center, ya sea para capacitar o para adiestramiento en tema médico legal, no duden en contactarnos y solicitarla sin costo alguno al correo atención.mlc@gmail.com. Y con mucho gusto damos esta plática sin costo en este momento de pandemia. Bueno, sin más preámbulo, arrancamos, no sin antes hablar. Osvaldo Pérez Ontiveros, que nos saluda desde Venezuela. Silvio Arturo Zamudio, de Alvarado, Veracruz. Súper bien, desde donde nos escriben. Johnny Pérez, buenas noches, saludos desde Ecuador. Un abrazo a todos nuestros amigos de Ecuador. Juana García Morales, saludos desde el Cerro Azul, Veracruz. Ana Patricia, doctora, te dejo con un gran público, un público internacional también. Entonces, adelante, los micrófonos son todos tuyos. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches a todos. Mucho gusto y muchas gracias por esta oportunidad, ¿no? Vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Pues mi nombre es Ana Patricia Hernández Pérez. Soy egresada de la Universidad Autónoma de Baja California, como dije, licenciado, y actualmente estoy en mi último año de anestesiología aquí en Hermosillo, Sonora, por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pues bueno, vamos a por iniciar esta plática. ¿Puede compartir su pantalla, doctora? Sí, claro. Permítame. Sí, adelante. Si tienes algún inconveniente, aquí nuestro productor Rubén Gil nos puede ayudar. Aquí estamos. Listo. Muy bien. Pues bueno, parte del manejo del choque hipovolémico es un tema de gran importancia, sobre todo en anestesiología. Son pacientes graves que con la mejor atención posible tienen los mejores resultados o los resultados menos incapacitantes posibles, como lo vamos a ver adelante, ¿no?
Un poco de perspectiva histórica acerca de este tema. La primera vez que apareció una descripción de un paciente en choque hemorrágico hipovolémico fue por parte de Celso en el año 20 después de Cristo. Nos describe después de una lesión cardíaca penetrante cómo un paciente se va deteriorando, presenta extremidades frías, sudores, y va describiendo cómo va desvaneciéndose hacia la muerte, ¿no? Sin embargo, no fue hasta 1743 que el doctor Ledrant, un cirujano militar francés muy reconocido, acuñó la palabra choque, del francés choc, que hace referencia a la conmoción y agitación secundaria a alguna lesión por arma de fuego, sobre todo descrita en animales de cacería y en personas durante la guerra. Esta definición o este término acuñado por el doctor Ledrant fue evolucionando a través de la historia. Nos lleva hasta 1847, donde Belpot lo describe como una respuesta neurofisiológica a las heridas por arma de fuego. Sin embargo, todavía no se conocía o no se describía la naturaleza de la pérdida hemorrágica como inicio, como desencadenante de todas estas reacciones. Durante el siglo XX y el venimiento de las guerras como la Primera Guerra Mundial, se empezó a hablar de teorías acerca del secuestro esplásmico y de la pérdida de esta sangre en lugares donde no era efectiva. Y pues fue hasta 1947 que el doctor Alfred Blalock comenzó el estudio del origen de todos estos síntomas, ¿no? Acuñados a veces a toxinas, a veces solo a la lesión por un arma de fuego, determinándolo como una falla circulatoria aguda. Él escribió cerca de 47 artículos hablando sobre estas pérdidas, ¿no? Su más grande contribución fue la clasificación del choque hasta como lo conocemos ahora. Tomamos nosotros 4 de sus 5 categorías, ya que el choque no clasificado desapareció eventualmente. Y nos lleva hasta la fecha de hoy, donde estudiantes y médicos alrededor del mundo seguimos utilizándola. Su frase más reconocida o más importante acuñó el choque hipovolémico como una disminución de la relación entre el contenido y el continente, ¿no? Hablando acerca del sistema vascular y la sangre. Como ya mencionábamos, las guerras han traído, además de pérdidas humanas, nos han dejado avances en cuanto al tema de reanimación. Como podemos ver aquí en este cuadro, la Primera Guerra Mundial, pues atribuíamos este choque a las toxinas, ¿no? A las heridas y las toxinas que estas desencadenaban. No se le daba ningún manejo, por lo tanto se esperaba una muerte temprana de alguien con una herida. Todo esto evolucionó con todas las guerras, pasando por la Segunda Guerra Mundial, el uso de coloides y el uso de sangre temprana, aumentando la supervivencia. Sin embargo, las últimas guerras o las guerras más recientes, como la guerra de Irak y el Desert Storm, nos han traído el uso de centros de trauma avanzados y sistemas más eficientes, como el triage oportuno y una cirugía o una reanimación para control de daños que mejora la sobrevida a temprana, a corto plazo. Sin embargo, pues observamos que hay aún todavía muerte por falla multiorgánica, perdón, aunque con las nuevas tecnologías se espera que disminuya todo esto, ¿no? Ya como definición, el choque hipovolémico hemorrágico es una condición que se desencadena por una perfusión inadecuada del organismo, ¿no? Todo esto por una pérdida aguda intravascular de volumen. Esto lleva a una caída de la precarga a un nivel crítico, presentando pérdidas de la macro y de la microcirculación. Esto nos lleva a una incapacidad para satisfacer la demanda de oxígeno a los tejidos, lo que nos lleva al choque hipovolémico, ¿no? Sus causas más frecuentes son traumatismos, hemorragias obstétricas, gastrointestinales, la hemorragia perioperatoria y la ruptura de aneurismas. Parte de la epidemiología, pues ya como vimos, la causa más frecuente o la más importante es el secundaria traumatismo, sobre todo en gente joven, como lo es esta etiología. Le continúan las pérdidas gastrointestinales y las rupturas de aneurismas.
Cerca de 1.9 millones de personas mueren alrededor del mundo por choque hipovolémico hemorrágico, de los cuales 1.5 millones son secundarias a traumatismos. De todos estos pacientes que llegan a sobrevivir, muchos tienen pérdidas funcionales importantes, llevando a la incapacidad y a una mortalidad temprana de estos individuos. Pasando a la fisiopatología de esta entidad, que es muy importante conocer. Tenemos que el trauma y la hemorragia y la deshidratación son los más comunes, ¿no? Para la pérdida de volumen intravascular, así como las pérdidas a tercer espacio, refiriéndonos a la sangre acumulada en grandes cavidades como lo son la pelvis, el tórax, el abdomen, y el retroperitoneo, en el caso de los niños las rupturas de huesos largos, ¿no? Todo esto nos lleva a una disminución del volumen circulante, lo que disminuye la precarga y por lo tanto la presión venosa, ¿no? Esto nos lleva de manera eventual, si no se resuelve la causa o si no se actúa de manera oportuna, a un choque hipovolémico, lo que nos hace insuficiente la perfusión hacia los órganos, por lo tanto las demandas de oxígeno no son cumplidas a tiempo. Clínicamente lo podemos ver a estos pacientes y varía obviamente de la presentación, con piel fría, extremidades marmóreas, todo eso por la vasoconstricción periférica para tratar de satisfacer la demanda de sangre y de oxígeno como tal. A nivel de sistema nervioso central podemos ver una disminución progresiva del nivel de conciencia, todo esto por una disminución de la perfusión cerebral, llevándonos a hipoxia. Y a nivel cardíaco, el mecanismo que se utiliza para compensar todas estas demandas es la taquicardia, ¿no? Para tratar de mantener una perfusión adecuada. Eventualmente, si esto no se resuelve, puede disminuir la contractilidad cardíaca por acumulación de ácido láctico, llevando al paciente a actividad eléctrica sin pulso, si esto no se resuelve. A nivel renal, la disminución del flujo sanguíneo nos lleva a necrosis tubular aguda por la isquemia y el paciente puede presentar falla renal aguda. Lo que se espera en estos pacientes no debería presentar o llegar hasta la oliguria como dato clínico. A nivel sistémico, la acumulación de ácido láctico producto del cambio de respiración aerobia a la anaerobia y la incapacidad del cuerpo para eliminarlo a través del riñón o de los pulmones nos lleva a una acidosis láctica. Y bueno, como comentábamos, el principal problema aquí es la incapacidad del sistema para cumplir con las necesidades de oxígeno, satisfacer toda esa demanda. Esto convierte nuestro metabolismo aerobio a anaerobio y aumenta esto la deuda de oxígeno. Esta deuda va a hacer que se liberen citocinas inflamatorias, alarminas, se acumulen especies reactivas de oxígeno y ácido láctico, lo que nos va a perpetuar la inflamación sistémica y eventualmente nos va a llevar a la muerte celular. Como podemos ver en este dibujo, la pérdida hemática lleva consigo no simplemente células como los eritrocitos, también disminuye la cantidad de factores de coagulación circulantes, las plaquetas, disminuye la actividad plaquetaria como la marginación y secundaria a la pérdida de calor y la acidosis acumulada por todo esto, hay una disminución de la actividad de los factores que no se pierden, ¿no? Como nuestro cuerpo está tratando de compensar todo esto, la respuesta adrenérgica provoca una vasoconstricción, sobre todo periférica, para mantener todo este volumen lo más centralmente posible. Sin embargo, la lesión al endotelio, al glucocálix, aumenta la liberación de citocinas inflamatorias, la activación de neutrófilos, y esto va a aumentar la permeabilidad de los vasos. A nivel local también hay un aumento en la conversión de fibrinógeno a fibrina y pues tratando de minimizar el daño al endotelio. Esta vasoconstricción de la que hablamos por respuesta adrenérgica, acompañado de la hipovolemia, nos va a llevar a una hipoperfusión tisular y vamos a continuar dañando el tejido. Se va a seguir liberando citocinas inflamatorias, proteínas mitocondriales, se activa la proteína C y vamos a inactivar factores de coagulación importantes como el 5 y el 8, lo que va a perpetuar todo este daño a nivel sistémico.
va a haber daño a los órganos más importantes, al órgano blanco, y eventualmente va a presentar una falla orgánica múltiple. Una de las partes más importantes de la fisiopatología del choque hemorrágico hipovolémico es la triada mortal, ¿no? O conocida como la triada mortal. Hablamos de la acidosis, hipotermia y la coagulopatía. Esto va a empezar con la acidosis por el cambio de respiración o de metabolismo aerobio al anaerobio. Va a ser una acumulación de lactato, radicales libres, lo que nos va a llevar a la acidosis metabólica. Esto va a comprometer la producción de ATP, de calor, por lo que vamos a irnos de la acidosis aunada a la hipotermia por la pérdida de calor, por la pérdida de volumen, va a seguir o va a perpetuar la falta de suministro de oxígeno a nivel sistémico, y además de la hipotermia, que ya sabemos actúa como un inhibidor de factores de la coagulación, la vasoconstricción periférica, todo esto aunado a una coagulopatía ya existente, como veíamos al principio, de no resolverse todo el origen de las pérdidas, todo el origen de esta entidad, perpetuaríamos este ciclo llevando al paciente a la muerte, ¿no? Al fallo multiorgánico y a la muerte. Parte del choque, para ayudarnos a entenderlo o a practicar, a desenvolvernos con su clasificación y un mejor tratamiento, se trató de encasillar en cuatro clasificaciones. El Colegio Americano de Cirujanos lo encasilló del 1 al 4, dándonos datos de frecuencia, respiración y presión. Sin embargo, desde 2010 se ha investigado si estas clasificaciones son acertadas o si realmente nos ayudan a proporcionar una mejor atención. Varios artículos han demostrado que sí, los signos vitales llevan una gran correlación con las pérdidas. Sin embargo, los volúmenes sugeridos de pérdidas hemáticas no correlacionan al nivel de choque esperado en algunos pacientes, como lo son, por ejemplo, pacientes embarazadas, ¿no? Por lo que en 2018 el ATLS modificó esta clasificación y le agregó, además de los parámetros ya conocidos, el gasto urinario, la escala de coma de Glasgow, el déficit de base, y nos va orientando si nuestro paciente requerirá sangre o no. Si se fijan, ya no nos da cifras para la frecuencia cardíaca, la presión, ni la presión de variación de pulso, ni la frecuencia respiratoria, sino que nos da rangos aceptables o esperados en pacientes con choque hipovolémico y sus grados. Parte del tratamiento o de la evolución del tratamiento de esta patología ha sido la reanimación de control de daños. Este término se originó en la Marina americana, en la Marina estadounidense, y se acuñó de los daños catastróficos sufridos a los barcos. Ellos clasificaron esto como control de daños, ¿no? Y fue hasta unos años más tarde que los cirujanos trataron de implementar estas mismas técnicas hacia los pacientes con trauma. Son cirugías sobre todo abreviadas para corregir rápidamente lesiones mortales. Sin embargo, se retrasa la corrección definitiva de estos, por eso la conocemos con control de daños, ¿no? No vamos a detener la causa, sin embargo, vamos a darle un poco más de tiempo al paciente para que se estabilice y posteriormente, ya que se haya reanimado de una manera adecuada, ingresar a un segundo tiempo para corregir todos las lesiones que realmente puedan corregirse posteriormente. Es una estrategia de reanimación y enfatiza el uso temprano también de plasma para restaurar el volumen y corregir trastornos fisiológicos importantes como lo son la hipoperfusión y la coagulopatía en el choque.
Como les mencionaba, nosotros como anestesiólogos pues entraríamos en la parte de la cirugía de control de daños, ¿no? El cirujano entra, hace la hemostasia como objetivo principal y si hay tiempo de reconstruir la anatomía y garantizar descontaminación de abdomen sería lo siguiente. Se puede lograr esto con técnicas temporales y esto contribuye a la reducción del tiempo quirúrgico primario, ayuda a prevenir cualquier agresión fisiológica irreversible y facilita la recuperación en los cuidados intensivos de estos pacientes en estado grave. Y entrando a la reanimación de control de daños, que sería la parte en la que anestesiología podría verse involucrada, tiene 3 pilares la reanimación de control de daños. Va enfocada a la limitación del uso de cristaloides, a una hipotensión permisiva, y a una resucitación o una reanimación balanceada. Como ayudantes de todo esto, podemos tener el uso de sangre completa, agentes hemostáticos farmacológicos y últimamente o en épocas más recientes el uso de estudios viscoelásticos para guiar nuestra reanimación. Esta reanimación inicial debe reconocer y tratar de inmediato la causa, ¿no? de la pérdida para evitar la progresión hacia la insuficiencia orgánica reversible. Por lo tanto, hay que cerrarle la llave al agua, ¿no? Dejar o disminuir la pérdida lo más posible. Esto en años recientes se ha utilizado la terapia dirigida por metas, llevada o impulsada por el Dr. Rivers y sus colaboradores. Sin embargo, de no ser bien aplicada puede llevar hacia la muerte o hacia la incapacidad de estos pacientes, ¿no? También Marik en 2019 nos habla mucho ya no de un paciente húmedo o seco, sino de administrar una cantidad justa de líquidos para la reanimación, para no irnos de la ausencia o la falta de perfusión hacia el otro lado, ¿no? Que sería el encharcamiento de nuestro paciente, llevándolo a complicaciones que nos dejarían más tiempo hospitalizados a los mismos o incluso llevándolos a la muerte, ¿no? Como parte de los pilares de la reanimación, tenemos el uso limitado de cristaloides. Se ha estudiado ampliamente el uso de estos líquidos, de estos fluidos, y como cualquier medicamento, ¿no? Deberíamos tener una dosis, un tiempo de acción y un tiempo para retirarlos. Sin embargo, no hay una dosis estandarizada para administrar en pacientes con choque. Sin embargo, se ha demostrado también que el uso de soluciones balanceadas como el Ringer Lactato y el Plasma Light tienen un mejor resultado en cuanto a la mortalidad en estos pacientes, ya que el uso excesivo de solución salina al 0.9% se ha atribuido el empeoramiento secundario a la acidosis hiperclorémica, falla renal, lo que empeora los resultados a corto plazo en estos pacientes. También mucho tiempo se estuvo investigando el uso de coloides por el aumento de la presión oncótica. Sin embargo, el uso de este tipo de soluciones como lo son los almidones se han relacionado con falla renal temprana y con un aumento de la coagulopatía, lo que nos impediría, ¿no? Romper el ciclo del choque hipovolémico hemorrágico. Si no podemos parar el origen de todas estas pérdidas, pues nunca vamos a recuperar a nuestros pacientes. También el uso de albúminas ha sido investigado, el de las gelatinas. Sin embargo, no ha habido un mejor resultado en estos pacientes con el uso de estos últimos. La albúmina se recomienda más en pacientes con falla hepática, cirrosis hepática en estados graves o para el paciente críticamente enfermo en la unidad de cuidados intensivos, no como reanimación inmediata. Pero bueno, ¿cuánto le vamos a poner de líquidos a todo esto, no? La Academia Internacional de Fluidos sacó un artículo el año pasado donde nos hace enfoque en la administración adecuada y en la descalación adecuada del uso de estos líquidos y lo nombró la estrategia ROSE.
por la reanimación o resuscitation, optimización, la estabilización y por último la evacuación o destete de estos últimos. Nosotros intervendríamos en los primeros minutos y horas después de la lesión, por lo que la academia nos recomienda utilizar retos de líquidos de 3 a 4 mililitros por kilo en un espacio de 5 a 10 minutos y esperar o ver una respuesta, ¿no? Basados sobre todo en la presión de variación de pulso. Esta es una fase en la que vamos a estar perdiendo. Y el que esté perdiendo no significa que le vayamos a meter todos los líquidos del mundo y lo vayamos a recuperar. Sabemos que existe la coagulopatía por hemodilución, por lo que debemos de ser concienzudos al administrar las cantidades de líquidos recomendadas. También habla la academia de que no está muy de acuerdo con la reanimación en el choque séptico, con el abordaje de la reanimación del choque séptico por la campaña de Surviving Sepsis, que es de 30 mililitros por kilogramo. Esto simplemente es como un dato, ¿no? Es una patología totalmente diferente, sin embargo, pues también la academia no está muy convencida de este abordaje, ya que podríamos llevar nuevamente al paciente al lado contrario de la reanimación. Pati, Dígame. nos quedan 5 minutos, hija. Ok, doctora. Gracias. Bueno, la hipotensión permisiva sobre todo es en adultos, y debemos mantener una presión arterial media arriba de 65, sobre todo en la primera hora después de la lesión, y mantener después de eso a nuestro paciente normotenso. La presión arterial media por arriba de 80 se recomienda sobre todo en pacientes con choque hemorrágico combinado y en pacientes con lesión cerebral traumática. Y en cuanto a la reanimación balanceada, aquí ya entra, es el último principio de la reanimación de control de daños, entra los hemoderivados y la administración balanceada de los mismos. Se ha visto que el uso de plasma ha aumentado la sobrevida en estos pacientes, ya que disminuye tanto la inflamación, el edema, ayuda a recuperar el glucocálix y mejora la función de las plaquetas y de la coagulación, así como disminuir la hipercoagulabilidad. Su desventaja, que es plasma fresco congelado, ¿no? El tiempo que nos quita el precalentado o mantenerlo disponible es una desventaja sobre todo en nuestros hospitales, ¿no? En el primer mundo ya cuentan con plasma precalentado e incluso líquido. Aquí podemos ver las diferencias y por qué podemos administrar una terapia combinada adecuada y cómo mejoraría la sobrevida. Y bueno, por último, para manejar adecuadamente o guiarnos adecuadamente para la reanimación con hemoderivados, idealmente deberíamos de tener todos la tromboelastografía disponible, ¿no? Y basarnos en esta para administrar nuestros hemoderivados. Sin embargo, contando nosotros con los recursos como el tiempo de protrombina y el tromboplastina activado, el conteo de plaquetas y el fibrinógeno, podemos administrar concienzudamente el plasma fresco congelado, así como los crioprecipitados y los hemoderivados en general. Y bueno, tenemos también la ayuda de los fármacos hemostáticos, como el ácido tranexámico, que ha aumentado la sobrevida después del estudio, como lo demuestra el estudio CRASH-2, después de su administración de 1 gramo, ¿no? En pacientes con menos de 3 horas de una lesión aguda. El resto, pues, son adyuvantes. Y ya para terminar, uno de los puntos más importantes serían para nosotros el trigger transfuncional. Muchos artículos anteriores mencionaban entre 8 o 10 de hemoglobina, sin embargo, últimamente se ha corroborado que después de entre 7 y 9 gramos por decilitro de hemoglobina es un trigger adecuado para mantener a nuestros pacientes con, con una buena reanimación de volumen y de hemoderivados, ¿no? También hacer énfasis en la cirugía de control de daños, y pues tratar de reponer el volumen lo más balanceadamente posible para mantener la perfusión y la oxigenación de nuestro paciente, tratando de cometer el menor daño en estos.
Y sería todo. Muchas gracias, doctora Ana Patricia. Excelente presentación, pero qué mejor que nuestra gran mentora, la doctora Bernadette Casillas, para que le dé su feedback, la cuestione. Y bueno, invito al público a que hagan sus preguntas. Entre Bernadette y yo las diremos aquí en voz alta, le daremos voz para que nuestra gran doctora Ana Patricia las pueda resolver. Entonces, los invito a hacer sus preguntas y doctora Bernadette, todo suyo. Bueno, pues si dejas de compartir la pantalla, Patti, por favor, para ver. Y mientras te voy diciendo que te felicito por tu presentación, muy bien ejecutada, muy bien investigada. Me da mucha tristeza, pero siempre defiendo a la obstetricia. Sí mencionaste como una de las causas de shock la hemorragia obstétrica, sin embargo, hija, el 25 o más % de las muertes maternas en todo el mundo, que han bajado mucho, Los comités de muerte materna en todos los hospitales han hecho un trabajo muy bueno y han disminuido las muertes, pero la proporción, se están peleando el primer lugar como causa de muerte materna, la hemorragia obstétrica y la preeclampsia. Antes era indudablemente la hemorragia obstétrica la reina y ahora, bueno, los problemas de hipertensión del embarazo. Es un tema muy apasionante. A mí me ha llamado la atención desde siempre porque es perder la vida que se va por un vaso roto, ¿no? O muchos. ¿Tú estás en un hospital de tercer nivel, Patti? Segundo nivel, doctora. Segundo nivel. Pues, pero ven casos muy terribles, ¿no? Claro, claro que sí. Por ejemplo, traumas, Sí. heridas de bala, heridas de arma blanca. Son impresionantes, ¿verdad? Pero ¿alguna vez has visto, me imagino que sí, sangrar una mujer por placenta previa, por ejemplo? Claro que sí, doctora, sí me ha tocado la ocasión. Es una cosa desesperante, ¿no? Es desesperante. Y tú bien lo dijiste, primero inicia la etapa de que se liberan todos los factores de la coagulación y luego ya no coagula la paciente o el paciente, ¿no? Lo ideal sería tener ya un protocolo de transfusión masiva en todos los hospitales de segundo y tercer nivel. Sin embargo, no es la realidad. No es la realidad. Así es, lamentablemente, ¿no? Entonces, mientras llega la sangre y tú, si le dices a alguien de banco de sangre, voy a necesitar 15 paquetes de sangre y 15 de plasma, pues se desmaya todo el personal. ¿Sí? Sí. Pero a veces se necesita. Entonces, cuando un anestesiólogo se ve frente a una hemorragia severa, es verdaderamente algo horrible. Y si no tienes los recursos, más. Más desesperante todavía. Sí, se habla mucho del recuperador de sangre. Yo no sé, ¿tú tienes en tu hospital? Para nada. No. Entonces, qué bueno que leamos y qué bueno que sean muy lindos y muy buenos. ¿Tú tienes un tromboelastógrafo? No, tampoco, ojalá. Y fíjate, era un instrumento que había como 3 o 4 en todo el país y eran rudimentarios, ¿no? Eran como de los años 50 del siglo pasado o algo así, 60. Había, te digo, creo que había 2 en Monterrey y otros 2 en la Ciudad de México. Perdón. Pero no los usaban. Y ahora nadie tiene. Bueno, sí hay. Ya hay en varios hospitales, pero la realidad es que no contamos con ellos. No. Entonces,
¿qué hacemos? A ver, pues les tenemos que poner cristaloides. Claro. Y tú hiciste una historia muy bonita en la guerra de Vietnam y en la guerra que siguió, la del Golfo. Sí, Ponle agua. lo que tenemos. Ponle agua. Después, un maestro mío me decía, déjalos que sangren ringer. Que sangren ringer, ya que cierren la llave, entonces sí le pones la sangre. Ahora sabemos que no es cierto eso, que mientras más pronto inicies con la sangre, pues más se va a recuperar el paciente o más oportunidad tiene de recuperarse. Y eso que dijiste me parece muy importante, que ahora se está aceptando el uso de la sangre total. Así es. Y cuando menos en obstetricia, la sangre fresca. Casi como en los primeros tiempos de las transfusiones que le ponían la gota y al otro, ¿no? Claro que no, porque tienen que hacer todas las pruebas, pero es volver un poco a proporcionar todos los elementos, porque la sangre total tiene el plasma y tiene los factores de coagulación, sí, que son mayores en la sangre fresca. Sí. Entonces, tiene su lógica, ¿sí? Y bueno, nada más volverte a felicitar, Pati. Muchas gracias, doctora, muchas gracias. Bien. Adelante, Toño. Aquí reiniciando con la cámara. Vamos a leer los comentarios principalmente del Zoom. Dice Johnny Jerez, ¿dónde se pueden ver las diferentes exposiciones de interés atrasado? Felicitan la presentación, Marisela Cepeda Quiñón. Te congelaste un ratito, Toño. A ver, otra vez di lo que estabas diciendo, por favor. No sé dónde me quedaría. Estaba leyendo el mensaje de Osvaldo Pérez Ontiveros. Dice, se habla de la tetrada de la muerte al incluir la hipocalcemia. ¿Algo que quieran comentar? Se habla de la muerte al inducir hipocalcemia, ¿con qué? Nomás lo pone así tal cual. Al incluirlo en lugar de la triada, doctora, como la tetrada de la muerte, la hipocalcemia. Correcto. Ok, pero pues sí, nada más que la hipocalcemia se puede corregir con calcio intravenoso y eso es después de varias unidades de sangre, se puede, pero de sangre de banco, ¿sí? De la sangre fresca, pues claro que no. Entonces la sangre de banco sí puede causar hipocalcemia, pero tenemos gluconato de calcio o cloruro de calcio. Eso se puede corregir, sí. Es muy cierto, pero se puede corregir. Ok, perfecto. Muchas gracias. Dice Johnny Jerez, ¿dónde se pueden ver las diferentes exposiciones de interés? Las antiguas. Me imagino que se refiere a las presentaciones en YouTube, Medical Legal Center. Ahí puedes encontrar todos los lunes contenido de valor, contenido enriquecedor sobre anestesiología. Dice Marisela Cepeda Quiñones, excelente presentación. Osvaldo Pérez también, excelente presentación. Bueno, ahí contesta Rubén Gil. Ya la pregunta que acabamos de hacer. También está Carlos Fletes. En Guadalajara, bueno, no entiendo qué quiso decir, la verdad. Dice, perdón, Toño, dice, en el Centro Médico Nacional de Occidente también tenemos, me imagino que tromboelastógrafo. Sí. Me imagino. Qué bueno. Ahorita sí hay en varios hospitales. Antes estaban allá arrumbados en el cuarto de los tiliches. Correcto. Gracias por corregirme ahí, doctora. La verdad es que dije a lo mejor se equivocó algo, pero todo en orden. Muchas gracias. Bueno, hay muchas felicitaciones. Arturo Rodríguez también dice felicidades. Excelente tema. En Facebook tenemos saludos desde Panuco, Veracruz. Margarita Cruz felicita a la doctora por tan excelente presentación. Francisco González, saludos
desde el Estado de México y excelentes comentarios por parte de la doctora Bernadette. Me gustaría, ya que no hay más preguntas, hay más comentarios tornados a felicitación, conclusiones de ambas. No sé si empecemos con la doctora Bernadette y concluimos con la doctora Ana Patricia. ¿Cómo les parece? Bueno, ya no hay más preguntas en Facebook ni nada, Toño. No, ya me percaté y son todas. Ok, bueno, a mí me gustaría concluir diciendo que la pérdida de sangre impacta a todo el mundo. Cuando uno ve un accidentado y está el charco de sangre, la emoción que se siente es algo terrible, ¿no? Todo el mundo quiere ayudar. A veces, pues es peor los que quieren ayudar, pero es como un instinto de ayudar al que está perdiendo sangre, porque todos sabemos que al perder sangre se pierde la vida. Entonces, mientras nosotros anestesiólogos, que somos los que manejamos la mayor parte del tiempo el trauma y la obstetricia sangrante, pues tenemos que estar bien preparados. Eso no hay ninguna excusa para decir, ay, es que no sé, o cuál es el índice de choque, o qué voy a hacer, o si no tengo mucho monitoreo, ¿cómo puedo saber si mi paciente está muy mal? Todo eso hay que estudiar. Yo los invito a estudiar mucho y voy a hacer una pequeña comercial. Acabo de transmitir una conferencia que me parece que a todos los residentes de todas las especialidades les interesaría. Es el burnout del trabajo. Entonces, pues ya Toño nos dirá si nos dan permiso de pasarlo un día con todos los residentes, porque todos pueden tener burnout. Y gracias. Muchas gracias, doctora Bernadette. Concluimos con la doctora Ana Patricia. Bueno, pues como comentaba la doctora, ¿no? Todos teniendo las herramientas tan limitadas que a veces podemos tener en el hospital, hacer nuestro mejor trabajo posible, leer lo más actual o lo más reciente que podamos tener al alcance acerca de este tema de gran importancia, y sobre todo tener una intervención concienzuda a través de los medicamentos y líquidos que podamos administrar a nuestros pacientes para que tengan un mejor resultado posible para esto. Pues sería todo. Muchas gracias por escucharme y por la oportunidad. Muchas gracias, doctora Ana Patricia, nuevamente. Nosotros nos despedimos. Muchas gracias a todos los que se conectaron desde temprano, a los que participaron, a los que mandaron saludos desde Ecuador, Venezuela, Veracruz, Guerrero, Hermosillo, Guadalajara. Muchas gracias a todos ustedes. Recuerden que al compartir aprendemos todos juntos. Creo que la viva prueba es la doctora Ana Patricia. Creo que cuando compartimos volvemos a aprender nosotros mismos. Entonces, los invito a que sean parte de esta gran familia Medical Legal Center en su programa La Voz del Residente. Nos vemos hasta el próximo lunes. Que tengan excelente inicio de semana. Salud. Buenas noches. Bye bye. Gracias.